Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Vamos a darle, vamos a iniciar. No vamos a tomar mucho tiempo. Solo quiero decirle que siga adelante, que no se me rinda, que aunque usted sienta que no tiene fuerzas, que no tiene ganas, que por favor siempre ponga su clase, aprenda, aunque sea un pedacito, porque esto le va a servir para su crecimiento espiritual. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Encomendamos a ti esta clase, encomendamos a cada uno de los alumnos que seas tú hablando en nuestros corazones, que seas tú diciendo, haciendo, Señor, que quites cualquier obstáculo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que nos impida, Señor, seguir este esfuerzo, seguir adelante, Señor, que seas tú siempre guiándonos, inclusive en nuestro cuerpo, alguna sanidad, alguna enfermedad que nos tiene fatigados, agotados, cansados, dolidos. Señor, inclusive tristes puede ser. Estamos ya un poco ansiosos de por qué no pasa esta situación, Señor. En ti descansamos, te pedimos que renueven nuestras fuerzas para cada uno de los días y que podamos mantenernos firmes hasta el final. Padre, gracias por este momento. Danos sabiduría, discernimiento, Señor, inteligencia y amor por tu palabra, Señor, para poder crecer. En tu nombre santo encomendamos de principio a fin esta clase. Hemos orado. Amén. Bueno, vamos ahora a la clase Armonía de los Evangelios. La clase pasada estuvimos hablando sobre la genealogía, cuáles eran las diferencias. En la clase anterior estuvimos hablando sobre qué es la armonía de los evangelios. En todas se va repitiendo cuál es el significado, para quién era cada cosa. Si no se acuerda, no hay problema, vuélvala a leer, que hay cosas que se nos van a quedar hasta que las repetimos unas 7 veces. Entonces, agarra su material, tiene colores bonitos, véalo con tranquilidad, pero no deje de estudiar. Vamos de golpe. Niñez de Jesús y Juan el Bautista. Vamos a ver la niñez de Jesús, cuál es la relación con Juan el Bautista y los dos juntos. El objetivo es comparar em, el mensaje de Jesús, por qué fue a Galilea, en qué momento estuvo en Galilea, en qué momento estuvo en Belén, el ministerio evangelístico, su misión, todo esto lo vamos a aprender ahora. Primero, vamos a entender que el anunciamiento de Jesús ya estaba, como sabemos, en la profecía en el Antiguo Testamento. Vemos que en Isaías 7:14 se profetiza que una joven va a dar a luz y en Mateo está el cumplimiento de la profecía. Hermano, hermana, no vamos a leer los versículos para acortar las clases y que podamos usted y yo eh, leerlo cada uno. Usted tiene que parar la clase para leerlo, perfectísimo. Pero vamos a economizar un poco de tiempo para que no la sienta tan larga, ¿sí? Isaías 9:8 se profetiza que Jesucristo vendrá como un niño. En Miqueas se profetiza que Jesús nacerá en Belén, nos dice dónde y quién. Y en Mateo, pues nos dice un nacimiento de un niño y en qué lugar. Entonces aquí vemos la profecía en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos tres anunciaciones. A Zacarías, porque es el padre de Juan, a María, madre de Jesús, y José, pues padre de Jesús. En Lucas del 1 del 5 al 25 vemos el narramiento, la narración del nacimiento de Juan y cómo venía él a anunciar que venía alguien más importante que él, pero que Juan era un personaje importante. Lo vamos a ver más adelante por qué, aunque usted ya lo sepa. A María se le narra la historia paralela entre Juan y Jesús de cómo nació la fe cristiana. Se lista también antepasados hasta que llegan a Set y todo esto con el propósito. Déjenme que apartar esto de aquí, que siempre me hace estorbo esta cosita. Con el propósito de que Dios vino para todo el mundo, Dios es creador de todo el mundo. Y a José, pues Mateo relata 30 años de la vida de Jesús desde sus antepasados para mostrar que él es el Mesías, rey de los judíos. Entonces vemos esos tres anunciamientos que pues tienen que ver con la niñez. La niñez viene desde la concepción, ¿sí? Ahora, ¿por qué? No, si se fija, estamos hablando de Lucas, estamos hablando de Mateo, pero no hablamos ni siquiera de Marcos y tampoco de Juan. ¿Por qué no hay narración? Primero, Marcos inicia hablando sobre el Evangelio. Él inicia enfocándose
en la buena nueva del Evangelio y va y se enfoca en Juan el Bautista, que para ser bautizado. Tiene interés en no dar todo el relato, toda la historia, sino que proclama el Evangelio de que Jesús es el Mesías y el Salvador que dio rescate por muchos. Y Juan, eso es con Marcos, ¿verdad? Que se enfoca en el Evangelio. Y Juan presenta a Jesús como preexistente. Sabemos que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Lo estoy parafraseando. Él se enfoca en la revelación de Dios como amor hacia todo el mundo y él le da un énfasis espiritual de los hechos de Jesús. Ahora, ¿cuál es la relación entre Jesús y Juan? Que tenían realmente una buena relación, eran amigos. Entonces, Juan el Bautista proclama el bautismo, por eso el título, ¿no? Y el arrepentimiento para el perdón de pecados. Entonces, según el Evangelio de Marcos en el libro, Juan decía que vendría otro después de él, que no iba a bautizar con agua, sino con el Espíritu Santo. ¿De quién hablaba? De Jesús. Entonces uno le iba preparando el camino al otro. Jesús acude a Juan y es bautizado en el río Jordán. Y después se narra la muerte de Juan, de acuerdo al libro, ¿no? Entonces, Juan el Bautista preparaba al mundo para su época, la región, el pueblo de Israel, para que cuando Jesús viniera, pudieran ellos aceptar la conversión y ser motivados a arrepentirse, porque el reino de los cielos venía ya. Eso era lo que él anunciaba, que el reino de los cielos venía ya. Arrepiéntanse, porque él viene a establecerlo. Entonces, la gente se bautizaba, la gente hacía esto, lo conocían porque él andaba bautizando para arrepentimiento, aunque Jesús todavía no había comenzado su ministerio. Ahora, Jesús inicia su ministerio una vez él es bautizado. Y ahora entendemos que el bautismo era para arrepentimiento de pecado, usted se puede preguntar, ¿y Jesús por qué se bautizó? Bueno, Jesús se bautiza para identificarse con los pecadores. Él es santo y fue santo, ¿sí? Entonces, él no cometió pecado. Eso tiene que quedarle muy claro. Él no cometió pecado, sino que él viene, y esta es la palabra clave, para identificarse con los que a su voluntad se arrepienten de pecados y van a estar preparados para él, para que él reine en ellos. Por eso se bautiza. ¿Sí? No para pecados. Y también recuerde que Él es maestro y dice ser como yo, hacer como yo. Entonces, sus discípulos tenían y debían hacer las cosas como Él. Si Él se bautizaba, ellos también debían ser bautizados. Él también se bautizaba para identificarse por arrepentimiento de pecados y los apóstoles por su arrepentimiento de sus pecados, ¿sí? Entonces, espero que quede clara esa parte. Ahora, vamos a la niñez de Jesús. La infancia no es narrada en Marcos ni en Juan, como lo vimos, pero sí en Mateo y Lucas, aunque no coinciden. Entonces, nos enfatizamos en la infancia narrada en Mateo. Aparte de la genealogía de Cristo que se narra, también se ve una parte de una introducción que está basada en textos del Antiguo Testamento, como en Isaías 7:4, la concepción virginal, la adoración de los magos en Miqueas, la huida a Egipto en Oseas, la degollación de los inocentes y la vuelta a Nazaret. Todo eso ya pasó en el Antiguo Testamento y Mateo lo trae. Ahora, esto lo hace Mateo porque él quiere hacer un paralelismo, que quiere decir lo que les estaba diciendo yo, paralelo es que estamos en el mismo, vivos en el mismo tiempo, a la misma hora. Usted ahorita seguramente es viernes, está trabajando y si no, está ya descansando. Lo que sea que esté haciendo, estamos paralelos. Usted en El Salvador y yo aquí en España. Entonces, lo que quería hacer Mateo era como coincidir, un poco asemejar entre Moisés, que vino como libertador y salvador, y Cristo. Y esto también lo asimila en Antiguo Testamento, cuando huye de Egipto, Jesús también huyeron porque querían matar a los niños, ¿verdad? Y regresa a Egipto para liberar y así regresa Jesús a Nazaret. Entonces es ese paralelismo que quiere hacer.
Ahora, se tiene que tener presente que en Mateo también se presenta una convocación em, a la iglesia, porque también, si se recuerdan, que lo vimos aquí atrás, sí, me lo salté, claro. Em, el Mateo habla específicamente a José y narra los 30 años de vida de Jesús, pero trae sus antepasados. Él quiere mostrarlo como rey de los judíos. Entonces, basándonos a eso, también presenta la fundación de la iglesia como la convocación de la constitución del pueblo en el desierto, ¿sí? Así que tiene que ver que él dice, la iglesia es la conformación paralela al pueblo de Israel. Lo que está narrando es Moisés constituyó el pueblo, Jesús constituye la iglesia. Entonces ahí tenemos contactos literarios entre el Éxodo, o sea, conexiones, ¿verdad? Entre el Éxodo y Mateo. El cumplimiento con la profecía, ¿verdad? Como los primeros pasos de Moisés para que confirmar el propósito de tener una comparación histórica entre ellos dos. Ahora, entiéndase que el nacimiento de ambos salvadores, el Salvador de Israel en Egipto y el Salvador del pueblo de Dios, eh, ahora, ¿verdad? Dice, el nacimiento de ambos salvadores de Israel es previamente anunciado por un sueño o por una profecía. Al anuncio de sus respectivos nacimientos tiemblan Herodes, mismo nombre, y su corte, o Herodes, gobernantes, y su corte y el faraón, no eran lo mismo, no eran la misma persona, y su corte y el faraón. Y su pueblo, como Herodes, consulta a los escribas. O sea, también en Jesús vemos eso, en Moisés vemos eso. El faraón consulta a sus astrólogos y otro tirano decreta una matanza colectiva de la que de los respectivos protagonistas logran salvarse milagrosamente. Moisés se salva en una cestita y Jesús se salva porque sus padres salen. En suma, a través de la selección de acontecimientos de la infancia de Jesús que nos presenta, Mateo parece querer poner de manifiesto que Cristo es el nuevo Moisés, que a Moisés, si usted se recuerda, paréntesis, dice que va a venir a alguien también, ¿verdad? Entonces él dice que va a venir a alguien y tienen que hacer lo que él diga. Entonces es el paralelismo y también como ese cumplimiento y ese retomar de todo el aprendizaje que tenía el pueblo de Israel para que ellos pudieran asimilar a Jesús. Entonces, viene también como Moisés a liberar a los esclavos físicamente y bueno, también mentalmente, espiritualmente estaban siendo esclavos, pero Jesús viene a ponerle fin a esa esclavitud y sacarlos del dolor y la miseria, como conocemos que pasó en el antiguo, pero ahora en el sentido espiritual palpable, ¿sí? Porque es el único que puede liberarnos. Entonces, ¿quién hace este paralelismo? Mateo. Mateo hace un paralelismo, si alguien le pregunta, entre Moisés y Cristo, porque Moisés es un tipo de Cristo, que lo hemos visto en clases y materias anteriores, entonces viene y hace una coincidencia entre hechos aquí, hechos allá, similitudes entre uno y otro. Ahora hablemos sobre la infancia en Lucas. El esquema literario también es claro y hace 6 actos o sucesos distintos que corresponden de dos en dos. Dos anunciaciones paralelas, o sea, Zacarías y la Virgen, ¿verdad? A Zacarías y a María. Dos nacimientos y circuncisiones, la de Juan y la de Jesús. Cortó aquel y larga está en el primero y viceversa en el segundo. Y C, finalmente dos escenas correlativas en el templo, la presentación y la pérdida del niño. Tenemos dos paralelas entre Juan. Entonces, si se fija, para dejar y recapitular, Mateo se basa Moisés en la comparativa de Moisés-Jesús y en Lucas se enfoca en la comparativa de Zacarías-Juan, que estos eran hechos que estaban pasando en vivo, ¿sí?
Cada acto o ministerio tiene el centro de la escena más o menos dialogada, pero en el lenguaje tiende a hacerse poético. La anunciación a María y el nacimiento de Cristo tienen cada uno dos escenas, el anuncio a María y la visita a Isabel, el anuncio a los pastores y la visita de estos a Belén. Es como que va uniendo partes. Y estas partes las podemos ver, perdone, en los versículos. En el Evangelio de Lucas se presentan características peculiares que se pueden señalar, que van en tonos bonitos. Cuando hablamos de lírica, quiere decir que tiene una escritura como con cariño, con amor. No es la descripción correcta, pero se hace como con esmero para que suene como música, un, que tenga, que se vea sublime, ¿verdad? Entonces, ahora vemos, ya dejamos anotado y esto, y vemos que relata las escenas, estoy leyendo, que relata las escenas en un modo poético. O sea, que estamos hablando de diferentes tipos de escritura. Primero, el mensaje a Gabriel, a Zacarías. Estamos hablando de Lucas 1, del 13 al 17. De ahí, su doble alocución a la Virgen. En el 1, del 30 al 33. El saludo de Isabel a María. Del 1 al 42 y 45. La bendición de Simeón a la madre de Jesús. Del 2 al 34 sucesivamente. Aparte de esto, se recogen expresamente cuatro cánticos. O sea, arriba vemos poemas, ¿sí? En Lucas, y abajo vemos cánticos. El Magnificat de María, que es un cántico, palabras de María, cuando se encontraba en su mayor momento de gozo espiritual. El Benedictus de Zacarías, palabras que recitó Zacarías al volver a poder hablar tras el nacimiento de su hijo Juan el Bautista, Zacarías, padre de Juan. La gloria de los ángeles en el 2:14 y el Nunc Dimittis de Simeón. Todos estos hermanos vienen de libros que tienen nombres en latín. Así que les han puesto nombres al Magnificat, Benedictus, eh, y el Nunc Dimittis a estos cánticos, ¿sí? El cántico de Simeón, que es un cántico del Evangelio de Lucas, así llamado por sus primeras palabras traducidas al latín que significan ahora dejas, ¿sí? Entonces, toda esta parte que me costó explicarla un poco, habla sobre la poesía que utiliza Lucas para narrar la niñez de Jesús y cómo lo lleva en paralelismo con el nacimiento de Juan y pues también su anunciamiento. Entonces todo esto se divide, como habíamos dicho, en la parte de arriba, donde se enfoca en características peculiares, donde habla sobre Zacarías, María, Isabel, la bendición, que son poemas, y abajo cuatro cánticos. El cántico de María, el cántico de Zacarías, la gloria de los ángeles y el cántico de Simeón. ¿Sí? Entonces esta parte la vemos en Lucas del 1 al 2, prácticamente. Ahora, comparando a Mateo y a Lucas, coinciden en ciertas cosas, ¿verdad? Porque dijimos, no coinciden en muchas cosas, pero sí afirman unos hechos. Uno, que viene de ascendencia davídica. Dos, que María era virgen. Tres, que el nacimiento de Jesús fue en Belén en tiempos de Herodes. Cuatro, el nombre que tenía que ser llamado Jesús. Y número 5, la permanencia en Nazaret. Hay muchísimos más, pero estos son como los puntos importantes donde se afirman hechos entre Mateo y Lucas. Ahora, Mateo centra su narración en torno a José, padre de Jesús. Lucas, en cambio, en María. De ahí es donde se cree que las fuentes de información eh, cambian claramente y que Lucas se em, se, se surtió de información de parte de María.
no sé si lo ha visto, hay una serie, pero se pareciera de que ella le da como un papel contándole, esto es una serie, se lo estoy contando yo, pero esta serie está basada pues en estos hechos históricos que se encuentran. Entonces, por eso es que se dice que viene la fuente de información de Lucas, era de parte de María. Ahora, en las genealogías hay ciertas diferencias entre la cadena entre David y Jesús. Esto ya lo dejamos claro atrás, si se recuerdan, porque decía de que era como un matrimonio por levirato, que quiere decir de que se adoptaba al hijo, entonces era el padre de María, ¿verdad? Eh, que terminaba siendo suegro de José. Entonces, pero siempre tiene la unión, siempre terminan en que Jesús viene de David. Ahora, em, hay algo importante aquí que no se hace alusión a el templo, ni al culto, ni a la ley. En Mateo y en Lucas, a pesar de que era gentil, escribía sobre acciones o cosas que pasaban en el templo o cumplimiento de cosas legales. Esto quiere decir em, que Mateo, como daba por conocido este sentido legalista, vamos a poner así, lleno de leyes, del pueblo judío, no tenía a importante resaltar la ley ni resaltar sobre el templo. En cambio, Lucas, como era gentil, él sí escribía a los étnicos cristianos, o sea, personas que eran conocidas como cristianas, pero eran de todo tipo, no judías. Entonces, sí, él narra sobre el templo o cumplimiento de leyes. ¿Por qué? Porque lo llevaba a conocimiento de aquel que no conocía la ley. Eso es un poco también de diferencias entre el enfoque de Mateo y el enfoque de Lucas. Ahora, en diferentes contextos evangelísticos, ¿qué significa el nacimiento de Jesús? Cualquiera se podría preguntar porque es importante, ¿verdad? Ahora, para los evangelios sinópticos, ¿qué quiere decir que se pueden ver todos a la misma vez, ¿verdad? Sinópticos. Entonces, quiere decir y representa la humanidad de Jesús y para el cuarto evangelio, la divinidad de Jesús. Sinópticos son los primeros tres, Mateo, Marcos, Lucas. Ellos presentan la humanidad de Jesús y Juan la divinidad. Para Mateo dijimos que era el Rey de Reyes, para Marcos el Salvador del mundo, para Lucas el hombre perfecto y para Juan el Dios eterno. Esto lo vamos a ver muchas veces para que recordemos en Mateo, Rey de Reyes, Marcos, Jesús, Salvador del mundo, Lucas, hombre perfecto, y para Juan, Dios eterno. Entonces, según evangelistas y comentaristas, la niñez y la infancia de Jesús muestran su nacimiento extraordinario, digno de una naturaleza divina, que primero es anunciado de forma sencilla a los pastores de ovejas que eran despreciados y vistos como mendigos y hasta ladrones, antes que a los monarcas, ¿verdad? Porque era en humildad. En Lucas 2, del 8 al 20 lo podemos leer. Su infancia a los 12 años de edad como judío sumiso a las enseñanzas de su padre, pero con una clara misión divina y salvadora del mundo. ¿Va? Punto número 4. Jesús nace en Belén y su infancia se desarrolla en Galilea, Nazaret, previa a su ministerio. Eso es algo importante porque a veces nos perdemos un poco que no nació en Belén y entonces ¿por qué estaba aquí? Entonces, él nace en Belén, pero él crece en Galilea, Nazaret, antes de llegar a su ministerio. Belén, ¿qué significa? Derivado de Betania, significa casa del pan, porque Él es el pan de vida. O sea, usted sabe que en la Biblia no hay nada por casualidad, todo está extremadamente conectado y Él nace en Belén, Bethlehem, que significa casa de pan. Según la Biblia, Jesús pasó su infancia y adolescencia en Nazaret, ¿verdad? Nace en Belén
infancia y adolescencia en Nazaret, y aunque no hay mucha información de su vida, era una pequeña aldea de aproximadamente de 400, 500 personas. Así que ellos eran bien conocidos. Y esto, de cierta forma explica por qué la actitud de tanto lo conoce a uno, eh, dice, vos, la iglesia. Entonces, un poco le pasó, no porque Jesús hubiese hecho cosas malas, sino que ellos, claro, sintieron el rechazo, ¿verdad? Cuando él se declara como Mesías, ¿cómo va a ser este hijo de carpintero? Porque ellos esperaban a un soldado, a un líder militar, ¿verdad? Entonces, eso pasó. Ahora, el significado de bíblico de Nazaret hace referencia a una ciudad de Galilea en donde Jesús, el Hijo de Dios, vivió la mayoría de su tiempo en la tierra. El nombre Nazaret era reservado para aquellas personas que no les interesaba ser reconocidas públicamente y que eran además amables, bondadosas, humildes para con el prójimo. O sea que cuando decimos Jesús de Nazaret, él quería pasar desapercibido en un lugar muy pequeño, como lo vemos ahí, que era de aproximadamente 400, 500 personas. Hay iglesias completas que son de 400, 500 personas y donde todo el mundo se conoce, y bueno, y entonces Jesús quería ser reconocido, pero no reconocido, ¿sí? Él no quería ser como que, ay, miren aquel famoso, no. Jesús vino a ser humilde, amable, bondadoso con el prójimo. Ahora, otro punto, ¿por qué es importante conocer la niñez de Jesús? Como aparece en la Biblia, María y José son padres de Jesús que tuvieron a Jesús en Belén. Pero después de ello, se van a Nazaret, donde fue educado, criado y donde creció. Ahora, en Nazaret fue el lugar donde Jesús dio sus primeros pasos, sus primeros sonidos y se integró a una sociedad. Cuando cumplió los 30 años, él se muda a Capernaum y regresaba de vez en cuando a Nazaret para predicar la palabra del Señor. Ahora, en la Biblia hace referencia de Jesús de Nazaret como uno de los varios títulos del primogénito de Dios. Es importante conocer el lugar de crecimiento y desarrollo de Jesús como cumplimiento profético a una muestra de su vida humana en la tierra. O sea, que si no hubiésemos tenido ninguna narración, ninguna narrativa o descripción de dónde fue el nacido, crecido y todo esto, cualquiera diría, ah, pues que entonces bajó y ya ve, que siempre hay cosas de las que se puede sacar de contexto. Entonces esto nos da una muestra eh, con hechos de la vida humana de él en la tierra. Entonces, recapitulando, él nació en Belén, vivió en Galilea, Nazaret, y a los 30 años se muda a Capernaum. Otro punto. Es, es importante recabar y rescatar que en la Biblia nos dice de que Jesús aprendió la profesión de su papá, o carpintero o albañil. Está en Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Marcos 6:3. Ando un poco dormida, mi hermano. Entonces, Jesús pareciera que estaba involucrado en proyectos de construcción y podemos deducir por estos evangelios que la vida de Nazaret, de Jesús en Nazaret, estaba marcada por su trabajo, por su habilidad, por su sinceridad, sumisión, bondad, respeto, erudición, como era conocido, como lo leímos anteriormente, que quería ser reconocido. Ahora, resumiendo, ¿por qué es importante y qué significan los contextos del nacimiento de la infancia de Jesús? Uno, porque nos muestra, según los evangelios sinópticos, los que podemos ver los tres a la misma vez, la humanidad de Jesús. Y, según Juan, la divinidad de Jesús. Ahora, Mateo lo ve, lo presenta como Rey de Reyes, Marcos como Salvador, Lucas como hombre y Juan Dios eterno. Aquí se nos eh, enmarca también como punto 3 la infancia de Jesús, que fue humilde y tenía una misión clara y salvadora, porque se anunció primeramente a los pastores que eran despreciados por ser mendigos y ladrones. Punto número 4, Jesús nace en Belén, pero su infancia, lo que dijimos,
y adolescencia se desarrolla en Nazaret, antes de su ministerio. Belén significa casa del pan, un poco pan de vida, ¿no? Ese es el número 5. Número 6. En la Biblia dice que él pasó su adolescencia, como lo explica, y que por esto mismo, porque era una región tan pequeña, que entonces hay rechazo de esa específica parte, como se narra en Lucas, de Jesús por el proclamarse el Mesías. Número, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El significado de Nazaret es em, prácticamente basándose en que era el primer hijo de Dios y que también Nazaret era un lugar conocido por gente que era bondadosa y humilde, y eso era lo que quería presentar. Jesús venía de un lugar no conocido, de un lugar que uno diría, ah, ya, el pueblito, pues eso era lo que quería presentar, ¿verdad? Vamos por el 8. Y como aparece en las escrituras, José y María fueron sus padres, nació en Belén, como lo digo. Su infancia y adolescencia fue en Nazaret, Galilea, Nazaret, y a los 30 años se muda a Capernaum para iniciar su ministerio y para predicar su palabra. Hoy es el 8. Aprende la profesión de su padre como carpintero y se ve involucrado en proyectos de construcción, y esto habla mucho de su respeto, sinceridad, bondad y su conocimiento. Ahora sabemos los contextos del nacimiento. Creo que nos queda claro a todos. Nos pasamos al principio del ministerio. ¿Qué pasó a qué edad? A los 30. El de Jesús y el de Juan. Primero, hablemos. Juan el Bautista venía a bautizar. Hablemos sobre el bautismo en agua. El bautismo, que quiere decir inmersión, o sea, meterse, ¿verdad? Eso va dentro del agua, no es por aspersión ni por nada, sino que ni por gotitas, sino que es sumergirse. Juan lo predicó para los judíos, para el propósito, como lo hemos dicho, para arrepentimiento, para que la gente pudiera reencontrarse y reconocer al Mesías. Ahora, Juan bautizaba para arrepentimiento, y después de la resurrección, Jesús manda a todos, no solo a los judíos, a que se bauticen. Primero tienen que creer y después ser bautizados. Y dice, y serían salvos. Pero el que no cree es el que es condenado. O sea, que el bautismo, como lo sabemos y lo entendemos, viene por obediencia. Es un acto público de un testimonio que nosotros hacemos de decir, yo he muerto al viejo hombre, pero lo que me salva es el creer. Entonces, Juan venía a bautizar para arrepentimiento y él viene y deja el bautismo por el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver. Ahora, como les decía, bautismo proviene de la palabra baptismum, que significa sumergirse. Y es una ordenanza, o sea, un mandamiento que tiene que cumplirse. Y significa cuando una persona es purificada mediante el agua. Dentro del judaísmo, ya en el Antiguo Testamento, se hacía esta inmersión, se practicaba la purificación legal. Se lavaban sus ropas cuando dice que si ha sido inmundo, ha tocado muerto, si ha esto, lávese, ¿verdad? Entonces ellos hacían esto para purificación, simbólicamente en el agua. Entonces, igualmente se hacía. Juan el Bautista lo utilizaba para arrepentimiento porque simbolizaba este arrepentimiento, un lavamiento de pecados mediante el agua. Ahora, esto no era, no solo pasaba ahí, sino que también habían otras religiones que a lo largo de la historia pues utilizaban el agua como purificación. Nosotros no utilizamos el agua para lavarnos las manos. O sea, es una capacidad que tiene ya el agua, pues de quitar rastros de cosas. Tenemos miel, tenemos esto, lo quitamos. Entonces, los ritos del agua también se utilizaban en Egipto, en Babilonia y en otras religiones, que siempre era como limpiarme, borrar las impurezas. Nos bañamos porque estamos chuquitos. Entonces, justamente eso. Entonces, ellos practicaban la purificación, pero ellos era moral.
con el propósito eh, de demostrar pues que estaban limpios. Y esto, por eso se conocen las piscinas de Qumran, que son unas piscinas, como ustedes los han visto en los bautisterios, que tienen graditas. Entonces ellos hacían una piscina con gradas para bajar. Entonces esos eran las piscinas de Qumran. Em, ya se los voy a enseñar al final para que tengamos la referencia. O déjenme ver. Déjenme un segundo. A ver. Piscinas de Qumran. 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 Mire, esto es lo que les mencionaba. Entonces eran las piscinitas que hacían los esenios para lavarse, para limpiarse. Entonces nosotros igual, debido a esta estipulación del bautismo, hemos conocido los bautisterios. Entonces ellos igual las construían así y había muchas personas que utilizaban lo mismo, porque siempre el hombre ha tenido la necesidad de estar en conexión con algo más grande que él. Entonces, pues llegaban a la misma conclusión, aunque lastimosamente no estaban adorando al Dios verdadero. Ahora, retomando, hay que tener en cuenta eh, que el agua está relacionada con la vida, la limpieza, la pureza, la purificación, la renovación, el renacer, la desaparición de la vida pasada, que es lo que nosotros em, testificamos, y el surgimiento de la nueva vida. Entonces es el sentido que le damos en el cristianismo. Nos sumergimos en el agua y estamos muriendo a la nueva vida y cuando salimos, nacidos a una nueva vida. Ahora, el bautismo predicado por Juan implicaba conversión moral de cara al reino. No era solo el acto físico, sino que les decía, arrepiéntanse, no quiere decir que era, no, no me voy a arrepentir de algo que no estoy arrepentido, que no quiero. Entonces, el bautismo era la señal de arrepentimiento y el arrepentimiento viene de adentro. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Como dijimos antes, no porque tenía que arrepentirse, sino que darse el ejemplo al medio judío para identificación. Y después, como les dije anteriormente, por ser maestro, les dice, ustedes también van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces entendemos toda esa parte. Ahora, la cronología bíblica del bautismo en agua. Los baños con agua empiezan para ritual ordenados por Dios en Israel, que es lo que les decía. El inmundo se lavaba, lo puede leer en Éxodo, todo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que se repite todo el pacto, en Ruth, en el caso de Nahamán, se utilizaban en ocasiones especiales de limpiamiento de lepra. Ahora, y de lepra en este caso, y en todos los casos atrás, por cualquier cosa que fuese inmunda. Ahora, 200 años, entre el 200 y 70 años, 200 antes de Cristo y 70 después de Cristo, estos rituales de inmersión del agua se utilizan en el segundo templo y sumergían a personas como partes interpretacionales de los fariseos de la ley. O sea, lo seguían, pero no era en el enfoque que le daba Juan el Bautismo, Juan el Bautista. Él hacía por inmersión completa en agua para limpieza de pecados, con arrepentimiento previo, no es en el momento no, porque es un testimonio, para preparación del bautismo de Jesús, el bautismo de los apóstoles ordenado por Jesús y por inmersión de agua según la tradición judía. Ahora aquí viene, encontramos el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es? Cuando recibimos el Espíritu Santo, porque hemos creído en el Señor, Pablo dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Igual que en Hechos 19, con un grupo de los que solamente habían oído la predicación del arrepentimiento de Juan el Bautista. Creer en Cristo y el bautismo ocurren con el Espíritu a la misma vez. O sea, cuando nos dicen Romanos 8:9
que si nosotros no tenemos el Espíritu, quiere decir que no hemos creído. Pasan a la misma vez. El bautismo del Espíritu Santo ocurre cuando creemos. El bautismo del agua pasa en línea cronológica, pasaría después de creer. ¿Sí? Y usted lo ve en el relato de Hechos, que ya lo vimos. Ellos creían y se bautizaban. Ahora, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es la obra mediante la cual el Espíritu de Dios pone al creyente a la salvación y lo une con Cristo y en unión con otros creyentes porque todos somos cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, predicho por Juan en Marcos, ¿verdad? Que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Esto nos dice eh, Jesús antes de ascender al cielo. O sea que, si se fija, toda la línea va conectada. ¿Por qué era importante aprender del bautismo en agua? Porque primero se predicó el bautismo en agua y después sucede el bautismo en Espíritu Santo. Lógicamente pasa así. Ahora nosotros primero creemos, somos bautizados en el Espíritu Santo y después nos bautizamos en agua. Ahora, ¿cuándo entonces se cumplió? Ya lo vimos en Hechos que se cumple fijamente en Pentecostés, que es la primera vez que el Espíritu Santo mora permanentemente en personas. Y ahí empieza la iglesia. Ahora, en 1 Corintios 12 es el pasaje principal sobre el bautismo del Espíritu Santo, que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿De qué está hablando? Pues del Espíritu Santo, en un mismo cuerpo, ¿verdad? Todos al mismo tiempo. Note que todos hemos sido bautizados por el Espíritu al momento de la profesión de fe. Aquel que cree. No puede ser bautizada una persona en el Espíritu si no cree, porque lo que acabamos de leer en Romanos dice que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, ¿sí? Ahora, dice, aunque en Romanos 6 no menciona específicamente al Espíritu de Dios, sí describe la posición de los creyentes ante Dios con un lenguaje similar al de Corintios, que pues diremos, preservaremos en el pecado porque la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, que es el significado de sumergirse en el agua, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva? O sea que, si comprendemos qué pasa, que nosotros tenemos que tener los dos bautismos, el bautismo del Espíritu Santo, que pasa al creer, el bautismo en agua como testimonio de fe, testimonio público de fe. Ahora, a veces se necesitan factores para reforzar la comprensión sobre el espíritu y el bautismo. Primero, en 1 Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados y que a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. El hecho de que Él mora en el creyente, ¿verdad? Dentro de. Se bebe dentro de. Segundo, en ninguna parte de la Escritura se exhorta a los creyentes a ser bautizados con o en el Espíritu. Con o en o por. A busca de alguna manera del Espíritu con el Espíritu Santo. Esto indica que todos los creyentes ya lo han experimentado. Sí nos manda a ser bautizados en agua, pero no nos manda a bautícense por el Espíritu Santo porque eso pasa inmediato. ¿Sí? Para que quede claro, esto pasa inmediato. Si alguien le pregunta, viene de una. Tercero, en Efesios 4:5 se refiere al bautismo del Espíritu, pero en este caso es algo que pasa, es una realidad para cada creyente, como la fe, el Dios y Padre. O sea, esos son reales en nuestra vida. El Espíritu, el bautismo en el Espíritu, al creer que nosotros se deposita en nosotros la fe, igual nosotros creemos en Dios y Padre, ¿verdad? Ahora, ampliando más sobre el entender sobre el Espíritu, el bautismo del Espíritu. Pasan dos cosas.
tiene dos claves. El bautismo del Espíritu nos une al cuerpo de Cristo y hace realidad nuestra co-crucifixión con Cristo. Esta parte me voy a detener aquí, me voy a salir un poquito. Cuando quiere decir que hace realidad nuestra co-crucifixión, es porque nosotros activamente buscamos y sentimos la necesidad de no revivir a ese viejo hombre, sino de cambiar, de ser arrepentidos a nuestros pecados, que era lo que venía predicando Juan. Entonces, si usted cree y dice, y se ha sido bautizado y sigue haciendo lo mismo, tiene que revisarse, porque estamos unidos al cuerpo de Cristo. Y Él hace realidad la co-crucifixión cuando decimos hemos sido muertos con Cristo, ¿verdad? A una nueva vida. Entonces, tiene que ser realidad en esto, tiene que ser una forma de vida. Ahora, estar en su cuerpo significa que somos resucitados con Él para nueva vida. Entonces debemos ejercer nuestros dones espirituales para mantener ese cuerpo funcionando apropiadamente, como se nos dice en el contexto de 1 Corintios 12:13. Ahora, el experimentar el bautismo de un mismo espíritu sirve como base para mantener unida a la iglesia, que no todos tenemos espíritus diferentes, es el mismo. Y todos somos un mismo cuerpo, y eso lo puede ver en otros capítulos, en otras porciones del apóstol Pablo, donde habla que somos miembros. Uno es una mano, uno es un ojo, somos miembros, ¿verdad? En Efesios 4:5 nos da este contexto de que estamos asociados con la muerte de Cristo, con la sepultura, con la resurrección, a través del bautismo del Espíritu. Y esta es la base para ser persistentes ante la lucha esta del pecado en nosotros. Y entonces nosotros, si Él mora en nosotros, podemos pelear. Si nosotros hemos creído, porque Él mora, entonces podemos pelear y caminar en esa nueva vida que nos da, que lo podemos corroborar en Romanos 6, del 1 al 10 y Colosenses 2:12. Ahora, también en Mateo se habla sobre el bautismo en fuego. El bautismo en fuego va a ser un acto inaugural de la eternidad, la cual no será otra cosa que el juicio eterno y castigo que van a sufrir los injustos a partir del segundo advenimiento de nuestro Señor. O sea, cuando ya Él venga, ¿verdad? En esta parte hay que interpretar el fuego de Mateo 3:11 a la luz de todo su conjunto que incluye el versículo que le antecede sobre el hacha del juicio, versículo 10, y el que le procede sobre el aventador de la separación, el 12. El bautismo en fuego está separado del bautismo conocido, en el que Jesús y los suyos se mantienen ocupados, llevando el evangelio a todas las naciones para salvación de los que crean y sean bautizados o inmersos en agua. Esto significa que el único bautismo que sigue vigente hasta el fin del mundo es por el agua, ya que en los días de Pablo había solo un bautismo. Jesucristo suministró, como hizo Juan, el bautismo en agua y prometió a los apóstoles que en Jerusalén los bautizarían en Espíritu Santo, ¿verdad? En el Pentecostés. También hizo ver el bautismo en fuego, pero este es reservado para los infieles en su segunda venida. Creer en Jesucristo y el bautismo en agua no es suministrado al convertirnos a Cristo. Perdón, vuelvo a leer. Creer en Jesucristo y el bautismo en agua que nos es suministrado al convertirnos a Cristo nos podrá salvar del bautismo de fuego que viene para juicio y condenación. O sea que tenemos el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Fuego. Em, en agua, el que predicaba Juan el Bautista para arrepentición de pecados, y que Jesús dejó puesto para testimonio público. El bautismo en el Espíritu Santo pasa al momento en el que usted cree, ¿verdad? En el que se deposita Él en nosotros. Y el bautismo en fuego es el que va a ser para cuando Jesús venga a reinar y es para todo aquel que viene a ser condenado. Este es profético, ¿sí? Este va a pasar en Apocalipsis cuando ya se vivan todas estas cosas. Ese no es el vigente ahora.
Ahora, pasa una cosa, hay que entender la morada del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Para entender la llenura, vamos a ir a Juan 14, 16 hasta el 7, resumido. Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque muere en vosotros y estará con vosotros. En el contexto integral del bautismo, que consiste en ser lleno del Espíritu Santo, ¿es diferente al bautismo? Es una pregunta. Entonces, aquí Jesús promete que el Espíritu va a morar en los creyentes y que somos residencia, ¿sí? Por eso es importante distinguir la morada y la llenura. La morada es la casita. Nosotros somos la casita del Espíritu Santo, em, y es para todos, ¿verdad? Para todo el que cree, pero el Espíritu Santo es un don para todos. No tiene excepciones y no es como que a este sí, a este no, sino que se deposita en nosotros y es otorgado al momento de la salvación. Ahora, en Gálatas 3:2 enfatiza también esta verdad de que el Espíritu Santo es un sello, una garantía para todo aquel que es salvo. Será, hablo del futuro, cuando Él venga y diga, lo tiene, quiere decir que nosotros estamos con el Espíritu Santo, Él mora en nosotros, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es el primer depósito del pago total que cuando ya nos vayamos, este tiene el Espíritu Santo, ha creído, venga, ¿sí? Eso es que mora en nosotros. Ahora está en contraste la llenura. Esa la encontramos en Efesios 5:18. Debemos estar totalmente entregados al Espíritu Santo para que Él pueda hacernos llenos de Él. En Romanos 8:9 y Efesios 1 del 13 al 14 afirman que el Espíritu mora, pero que también puede ser contristado. Su actividad de nosotros puede ser apagada. Y esto también lo vemos en Tesalonicenses. Cuando permitimos que esto pase, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Entonces, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, que somos todos los que hemos creído, ¿verdad? Y hemos sido bautizados inmediatamente al creer. Él mora, pero el ser lleno es un trabajo de dejarle que Él vive en nosotros, que Él nos llene, ¿verdad? A través de esta nueva vida, ¿verdad? A Él le damos la libertad al Espíritu Santo de ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, su poder de ejercer en nosotros para que hagamos el fruto de Dios. La llenura del Espíritu no se aplica en hechos externos solamente, que se nos note que nos gusta la oración, que nos gusta alabar. A veces uno está em, como con esta llenura y dice, es que siento una alegría. Pues esa llenura es la que queremos llevar y experimentar a diario, no solo en ocasiones especiales, a diario, no solo en el culto de fe, a diario, cuando nadie me ve. Entonces aquí tiene que no solo son hechos externos, sino también íntimos. Y en Salmo 19 dice, sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. ¿Sí? Entonces, externamente en mi boca, lo que yo digo y la meditación en mi corazón. Lo que pasa es que el pecado nos separa de la llanura y la obediencia es lo que nos mantiene. ¿Sí? Ahora, ya con todo esto queda resuelto que Juan cumple la profecía de anunciar al Mesías. Jesús fue bautizado, los cuatro evangelios lo testifican y ponen en evidencia Mateo y Lucas el bautizo, perdón, en agua, bautismo, realmente es, siempre me confundo con la palabra, espíritu y fuego, y Marcos y Juan con agua. Ahora, preguntas para usted. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Qué significa cada uno? ¿Y cuál de los tres salva? Quiero que me deje sus respuestas en un comentario, por favor.
Em, Empezamos un poco ahí, como con sueño, pero eh, terminamos bien, para gloria de Dios. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tus cuidados, por aprender esto que nos llena el corazón y es como que se nos queda grabado y decimos, Señor, gracias porque eres maravilloso, comprendemos sobre tu infancia, tu humanidad, pero también tu divinidad, Padre. Encomendamos a ti, como lo hemos hecho a cada estudiante, cada corazón, cada mente, como decía el Salmo, que tanto mi boca como mis pensamientos se glorifiquen en ti, Señor. Padre, gracias, gracias, Señor, por un día más, por una clase más, y seguimos adelante en tu palabra. Llénanos, Señor, ayúdanos a ver todo aquello que contrista al Espíritu Santo, Señor, te contrista, y que pueda crecer en nosotros para tener este gozo y esta alegría a pesar de todas las circunstancias que podamos estar viviendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Saludos, mis hermanos. Bendiciones. Sus respuestas en un comentario debajo de la clase y vamos a estarlo comentando. Bendiciones, un abrazo. Hasta luego.